donde dimos punto por punto cada uno de los temas de transparencia activa con sus respectivas planillas, y todas esas escuelas están grabadas y a su disposición para que las puedan revisar cuando así lo estimen. Por eso, lo que vamos a ver hoy día un poco, vamos a comentar en qué estado se encuentra esta implementación de esta instrucción de transparencia activa. Lo que vamos a comentar hoy día además se refiere a el tema de las versiones históricas de ciertos ítems, ya, y en cuáles aplica y cuáles no. Nos pidieron también hacer un alcance respecto a consultas que nos han llegado sobre qué se entiende por buena práctica, qué se entiende por obligatorio, cuáles son las nuevas buenas prácticas y los nuevos ítems obligatorios. Y para hacer clara esa precisión, porque mucha gente considera que las buenas prácticas se van a fiscalizar o que pasan después a ítem obligatorio. Ahí hay ciertos relatos instalados de los cuales no siempre podemos hacernos cargo, pero lo importante es que hagamos la diferenciación formal ahora, ¿ya? Y después de esto, vamos a hacer algo bien novedoso, diría yo, porque esta instrucción, conocida como la instrucción de transparencia presupuestaria, que se menciona en la resolución 500, ¿ya? Como la norma, la dictación complementaria de una norma en materia de ley de presupuesto, se remitió hace muy poco. Se remitió hace muy poco. La semana pasada, jueves, viernes, estuvo saliendo, ahora hace poco se publicó en el diario oficial, y con Carmen conversamos y dijimos, hagamos una capacitación al tiro de esto, porque sabemos que hay dudas sobre algunos temas, ¿ya? Y ahí vamos a hacer algunos ajustes, algunas precisiones que es súper importante recalcar sobre el rol del Consejo en esta materia. Y finalmente abrimos el espacio para dudas y consultas que puedan aún quedar, ¿ya? Dicho eso, recordar entonces que, primero que nada, esta instrucción de transparencia activa entró en vigencia en enero de este año. O sea, todo lo que vamos a ver ahora, todo lo que vamos a conversar, ya está vigente. Ya se tiene que estar publicando de esa manera, ¿ya? En el fondo, ustedes en enero publicaron la información de diciembre de 2023, ya con los nuevos formatos que exige la resolución 500, ¿ya? O sea, el Consejo ya podría estar fiscalizando estos cambios. No lo está haciendo en el marco aún del proceso de fiscalización, pero sí lo ha tenido que realizar caso a caso frente a algunos reclamos de transparencia activa que han ingresado, ¿ya? Em, pero esto ya está vigente. Eso es lo primero. Segundo, que el año pasado, como les comentaba, hicimos 6 escuelas de capacitación que se encuentran disponibles en el sitio web de YouTube del Consejo para la Transparencia, a su disposición para que lo puedan revisar cuando así lo estimen. Y tercero, contarles que estamos piloteando una experiencia, una forma de trabajo durante este año, que son tutorías virtuales, que muchos de ustedes ya la conocen, donde nos reunimos con el servicio a través de esta misma plataforma de Microsoft Teams. Nos reunimos con el servicio, revisamos su sitio web, revisamos por qué no pueden cargar ciertas planillas o le aparece error. Y estamos piloteando también en Santiago y en algunas otras regiones esta misma experiencia de orientación caso a caso con la persona frente a la pantalla, también de manera presencial. Ya hemos tenido ya alguna experiencia de tutorías presenciales, donde vamos al servicio, le ayudamos a cargar información y estamos ahí brindando orientación. Todos estos requerimientos de tutoría, asesoría, lo que necesiten, siempre se pueden realizar a través de los canales de atención, digo, se pueden solicitar a través de los canales de atención que dispone nuestra corporación, que los vamos a ver al final de la presentación. Disculpen. Recordar también que cualquier ajuste, modificación, pronunciamiento, precisión que requiera esta instrucción, pues tiene que ser formalmente dirigida por escrito al director general del Consejo para que se pronuncie sobre determinada materia. Pero aquí en la audiencia hay algunos servicios, municipios, organismos de gobierno central, que han pedido pronunciamiento del Consejo sobre formas en las cuales se puede, por ejemplo, publicar los informes de honorarios, ¿ya? Y en ocasión de cada caso, el Consejo ha emitido un pronunciamiento diciendo si se puede de esa manera, si no se puede, etcétera. Entonces, la forma es muy formal, ¿ya? El camino que tienen que recorrer para que el Consejo habilite alternativas de carga o similar es mediante una presentación formal dirigida al director general del Consejo. Y por último, contarles que queremos que de aquí a fines de este semestre, ojalá a fines de mayo, em,
lanzar la nueva herramienta de autoevaluación ajustada a la resolución 500, ¿ya? Hoy en día, la herramienta de autoevaluación que está disponible en nuestra extranet está ajustada a la instrucción general número 11, pero que en general, la verdad, no hace mayor diferencia, puesto el modelo de fiscalización es lo suficientemente abierto ahora para poder fiscalizar de cualquier forma. Pero igualmente queremos hacer un ajuste, queremos que dé cuenta de ciertos cambios particulares de la resolución 500. Ya se encuentra disponible esta herramienta de fiscalización y ahora lo que queremos es disponer esta herramienta en el formato de autoevaluación para que los servicios puedan igualmente autoevaluarse, autofiscalizarse y ver en qué estado se encuentra el cumplimiento de su sitio de transparencia activa. ¿Ya? Esperamos tener prontas noticias sobre eso. Muy bien, estimados. Vamos a la materia. Como yo les decía, hoy día no vamos a revisar, así como lo hicimos en otras escuelas, punto por punto, cómo se publica transparencia activa. Esta no es una capacitación de transparencia activa, ¿ya? Es una capacitación donde vamos a ver determinadas materias que fueron informadas previamente en el programa. Si quieren acceder a una capacitación de transparencia activa, podrán solicitarlo o revisar los videos que tenemos cargados en nuestro sitio de YouTube, ¿ya? Lo que nos trae hoy día respecto al versionamiento de ítems es recordar que la resolución 500 se establece en sus disposiciones transitorias, ya en la parte final de la resolución, un artículo primero transitorio que señala, en sencillo, que todas las nuevas materias que estamos colocando en la resolución 500 y también aquellas que aparecían en la instrucción 11 pasan a ser históricos, ¿ya? Bien saben los enlaces y encargados de transparencia que antes teníamos 3 ítems de corte histórico, ¿ya? Publicaciones en el diario oficial, actos con efectos sobre terceros y auditorías al ejercicio presupuestario. Esos eran nuestros 3 ítems históricos. Bueno, ahora, con esta resolución, se establece que todos los ítems a partir de enero de 2024 tendrán que tener la información histórica desde enero del 2024 en adelante. Esto significa que no podrán dar de baja, tal cual como aparece en la pantalla, no se podrán dar de baja o eliminar las actualizaciones mensuales de cada una de las materias que en ella se señala, ¿ya? Y eso significa, en el fondo, tener que disponer de un archivo histórico para cada uno de los ítems, ¿ya? Hasta ahí, todo más o menos claro, excepto que el Consejo sacó una precisión sobre este punto y dijo, sí, es verdad, necesitamos información histórica de todos los ítems, pero ojo, que hay ciertos ítems en que no aplica el ingreso de año y mes, según la resolución 500. Si ustedes se fijan, en cada ítem se coloca un listado que después se transforman en columnas de una planilla, donde se señala cuáles de estos ítems se le pide año y mes de publicación para tener la información histórica hacia atrás. Bueno, hay ciertos ítems que no se exige la información de año y mes, por lo tanto, dichos ítems, dichas materias, como aparece en pantalla, no se versionan, ¿ya? O sea, no es que se genere una versión nueva cada vez que se actualice la información. Vamos a entender esto más claro con los ejemplos que vamos a dar ahora. Y por lo mismo, no se mantiene el histórico de la información. Vamos a decir que ese es el piso mínimo, la obligación. No es necesario versionar, no es necesario mantener el histórico. Ahora, si un servicio aún así quiere hacerlo, podrá hacerlo. No va a ser ni siquiera considerado buena práctica, va a ser una definición de cada organismo, ¿ya? Pero no es necesario generar versiones en los siguientes ítems, ¿ya? ¿Cuál es el listado de esos ítems? Tenemos primero, voy a leerlos rápido y después los voy a explicar. Potestades, marco normativo, facultades, organigrama, estructura orgánica, transparencia y protección de datos, trámites ante el organismo, mecanismos de participación ciudadana, consejo consultivo, entidad en que tenga participación y antecedentes preparatorios de norma jurídica de empresa de menor tamaño. Esos son los ítems en el portal de transparencia que actualmente em, no requieren que usted versione la información que está publicando. Vamos a dar un ejemplo. En el ítem de potestades, competencias, facultades, atribuciones y tareas, usted tiene que enlistar cuáles son las facultades
que le otorgan distintas normas que aparecen en determinados artículos, ¿ya? A partir de específicas leyes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las municipalidades colocarán en potestades que el alcalde posee determinadas atribuciones para dictaminar o tomar ciertas decisiones sobre determinada materia y colocarán la norma a la cual se refiere la ley orgánica constitucional de municipalidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa publicación, si ustedes se fijan acá en la imagen que aparece a la derecha, esa es una publicación que nosotros decimos se hace en la carpeta raíz del portal. ¿Ya? Yo me meto a potestades e inmediatamente se me abre una planilla con toda la información de las potestades, las competencias, etcétera. ¿Ya? No es que se me abra un submenú donde me diga año, después me diga mes y recién ingreso ahí a la planilla de potestades. No se diferencia por año, ¿ya? No es necesario tener información histórica, sino yo publico todas las potestades, competencias, facultades, atribuciones y tareas que están vigentes en este momento, ¿ya? En el caso eventual de que se elimine una potestad o se agregue una facultad nueva para un municipio, un organismo de gobierno central, no va a ser necesario que yo diga, estas eran las potestades vigentes a marzo de 2024 y generar otro link que diga potestades vigentes desde abril de 2024. ¿Se entiende? No es necesario publicar información histórica en ese ítem, sino solamente publicar la información que está vigente. ¿Ya? Esto es porque la misma resolución no exige un versionamiento de año y mes en esos ítems. Lo mismo pasaría para marco normativo. Si se dicta una ley nueva o se crea un reglamento nuevo o se elimina un decreto que antes estaba vigente, no es que tenga que versionar y colocar dos ítems de marco normativo dependiendo de la fecha en que se haga la modificación. ¿Ya? Lo mismo para la facultad de función o para el organigrama, que esto es algo que nos preguntaron. ¿Qué pasa si yo tengo un organigrama en diciembre de 2023 y ahora voy a dictar un nuevo organigrama con cambios en las dependencias internas de mi servicio? No es necesario que yo diga, este era el organigrama que yo tenía a diciembre de 2023 y a partir de ahora este es el organigrama que está vigente. No, no hay obligación de mantener información histórica de los organigramas que existen a la fecha, ¿ya? Lo mismo ocurre en estructura orgánica, transparencia y protección de datos, donde eventualmente podría haber algún cambio, por ejemplo, en el nombre de una autoridad o en la cantidad de personas que tienen código, digo, en las personas que tengan código del trabajo, honorarios, planta, contrata en una unidad que trabaje en tema de transparencia. Lo mismo con los trámites, lo mismo con los mecanismos de participación ciudadana. O, por ejemplo, en el caso del Consejo Consultivo, yo tengo la obligación de publicar la integración del Consejo Consultivo vigente, mas no hay obligación de tener algo publicado una vez ese Consejo Consultivo cesa de funcionar, ¿ya? Deja de funcionar, ya no está con la misma integración o simplemente ya no se llamó a otro Consejo Consultivo, no hay obligación de tener esa información colgada ahí como histórico en el sitio web, ¿ya? Entonces tenemos este listado de ítems con su determinada forma de publicación, en las cuales solamente se nos pide publique directamente desde la carpeta raíz, ¿ya? No es necesario que usted me separe estos ítems por año, por mes, no es necesario que cree el año y meta dentro de este año la información. Simplemente publica directamente a través de las planillas que están a disposición en el portal de transparencia, ¿ya? A eso, este es el primer alcance que tenemos de la ley. Ojo, hay ciertos ítems que si bien la resolución 500 habla de información histórica para todos los ítems, en esto no es necesario versionar. Bien, dudas, comentarios, preguntas, quejas hasta acá. Pablo, tenemos algunos comentarios, algunas inquietudes en preguntas y respuestas. Como dijimos al iniciar, voy a volver a reiterar, vamos a priorizar la revisión de las preguntas y respuestas que están disponibles. Para quien está levantando la mano, también dijimos al inicio que solamente a través de esos canales se van a resolver las dudas y las consultas. Así que vamos a priorizar preguntas y respuestas y vamos a ver después si es que hay alguna pregunta en el chat para poder dar respuesta. Em,
Por ejemplo, nos preguntan aquí, ¿qué características o contexto debe poseer un mecanismo para ser declarado como un mecanismo en ejecución? En el caso de la cuenta pública, al contemplar todo el año, ¿debe publicarse todo el año la correspondiente al 2024? Nos preguntan. Mecanismos de Ya. participación ciudadana. Sí, sí. Ahora, ojalá que las preguntas sean sobre el tema versionamiento, porque si no nos vamos a preguntar sobre cualquier ítem, nos vamos a alargar mucho. Pero responde igualmente la consulta. La resolución 500 establece que aquel mecanismo que se esté ejecutando, en el caso de un mecanismo de participación, en la instancia donde yo recibo la opinión de los ciudadanos en relación a determinado tema. ¿Ya? Em, mientras esa opinión, mientras ese proceso de escuchar opiniones, deliberaciones, sugerencias, comentarios sobre un asunto esté abierto a que la gente opine, tendrán que tenerlo publicado. ¿Ya? Lo mismo ocurriría para otros mecanismos que sean de procesos regulares, ¿ya? Y que todo el tiempo esté funcionando, en la medida que esté funcionando, esté abierto, van a tener que cumplir con la publicación en ese punto. Sí, Daniela González nos pregunta a propósito de los pronunciamientos del Consejo, si son públicos y dónde encontrarlos, los pronunciamientos que ha emitido el Sí, Consejo. todos los pronunciamientos del Consejo para la Transparencia son públicos, pero son en ocasión del requerimiento de cada servicio. Entonces, en el fondo, yo tengo un pronunciamiento que le aplica a este organismo, por lo tanto, se lo he enviado a ese servicio, ¿ya? No existe un repositorio, y no por ánimo de ocultamiento, sino simplemente porque se hace una revisión de la particularidad de dicho organismo para ver si es que se puede acceder a lo que se está pidiendo o no. Esto no quita que puedan pedirlo o nos puedan consultar sobre algún pronunciamiento sobre determinada materia. Aquí en el chat hay una pregunta respecto a la resolución 128 sobre avisaje y desglose, Paulo. Ya, ¿y qué preguntan? No, solamente nos dice que a lo mejor para poder especificar un poco sobre eso, no sé si más adelante se va a hacer Sí, mención a sí, esos lo puntos en particular. vamos a tocar Ya, el tema de perfecto. avisaje y publicidad en la instrucción de transparencia presupuestaria, em, pero esto lo hemos tocado varias veces en anteriores escuelas. Ya hay que, vamos a hacer, no nos vamos a extender tanto en ese punto. Perfecto. A ¿Hay ver, algunas otras a lo preguntas? Perdón, sobre... mejor, sí, Sí, dime. no, hay algunas otras preguntas en el pregunta y respuestas que tienen que ver con otros temas sobre fiscalizaciones y cosas así. Para también Ya, reforzar ahí que por favor nos evoquemos las preguntas que tienen que ver con lo que está presentando Pablo. sí. Bueno, recordar por lo que he estado viendo, no sé si Eli hay alguna que a ti te interesaría tocar también, pero recordar que desde que se dictó la Instrucción General número 11 en el año 2014, ¿ya? A la fecha, existieron tres ítems que eran históricos, ¿ya? Actos publicados en el Diario Oficial, auditoría del ejercicio presupuestario y actos con efectos sobre terceros. Tres ítems, ¿ya? Esos tenían que tener toda la información desde abril de 2009 a la fecha. Eso siempre ha sido así, siempre, ¿ya? Em, por lo tanto, no va a aplicar el versionamiento en esos ítems porque siempre se ha pedido la información histórica. No hay que separarlo ni nada parecido, sino que siempre tiene que estar toda la información histórica de esos ítems. Y esos van a seguir siendo así. ¿Ya? En ese sentido, alguien perfectamente le podría fiscalizar en transparencia activa si es que tiene publicada una auditoría al ejercicio presupuestario que le realizaron en 2010, por dar un ejemplo. ¿Ya? Ahora esta resolución viene a incluir otros ítems dentro de este listado histórico donde en el fondo, en sencillo, estimados, no tienen que eliminar la información que ya han publicado. Ese es el resumen de esa obligación. No es nada más que eso. Bien, no sé, Max, Carmen, si hay algo más. Eh, no sé ahí, Eli, si es que ves alguna otra pregunta, yo por lo menos las que tienen que ver No, con lo que tú presentaste, Pablo. Ujú. es que hay algunas, pero justo se respondieron con lo que Pablo estaba diciendo, que desde cuándo se consideran históricos. Ya, súper. Sí, hay algunas Seguimos personas entonces. que ¿Sí? solicitan, perdón ahí, que ¿Sí? repitas de nuevo lo que mencionaste, pero recordamos que esta capacitación está siendo grabada. Si es que hay algo que no queda claro, que se pasó, lo pueden volver a revisar cuando esté disponible la grabación de esta actividad. Así que también para repetir ese punto. Ya. Yo ahí, lo importante, estimados, es que no diferenciemos entre versionar información
ya que separarla por año y mes de información histórica. ¿Ya? Los ítems que siempre han sido históricos, que son los 3 que mencioné antes, siempre se ha pedido la información histórica, no es necesario versionar ni nada parecido. Siempre ha tenido que estar la información de abril 2009 a la fecha. ¿Ya? Em, Vamos entonces, sigamos con la presentación. Vamos a ver ahora un listado de aquellos ítems que son buenas prácticas y aquellos que son los nuevos ítems obligatorios. ¿Ya? Les recuerdo a todos, me anda súper lento el Teams. Si pueden apagar sus cámaras, sería ideal porque como que se me queda pegado. O quizás soy yo también, no lo sé. Em, Ahí estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí, estás compartiendo. Ya. Bien, estimados, entonces, resumen de lo que la resolución 500 nos ha dicho a la fecha. La resolución 500 nos ha presentado un listado de buenas prácticas voluntarias, sugerencias. Esto no es obligación, esto es voluntario. Todo lo que está en la pantalla es voluntario. ¿Ya? Nada de esto es obligatorio. Soy majadero porque siempre nos vuelven a preguntar. ¿Ya? Nada de esto es obligación. Ustedes ven si lo publican o no. El consejo no lo va a fiscalizar. Pero si el consejo lo promueve como buena práctica, es porque entiende también que estos temas son altamente requeridos, son revisados por la ciudadanía o por los periodistas, etcétera, etcétera. ¿Ya? A esa definición queda a manos de ustedes, no a manos del consejo. Hay organismos que yo he sabido que su autoridad de servicio les exige cumplir con todas las obligaciones y cumplir también con todas las buenas prácticas, ¿ya? Pero esa es una definición interna. Vamos a diferenciar estas buenas prácticas en dos. Aquellas que requieren la creación, habilitación de un nuevo ítem con su plantilla, etcétera, a aquellas que requieren la publicación de determinada información en la columna haciendo alguna precisión simplemente, ¿ya? Tenemos a la izquierda aquellas buenas prácticas que son ítems, ¿ya? Por ejemplo, en el párrafo cuarto, el consejo le dice, buena práctica voluntaria, informe en una planilla los viáticos que percibieron los funcionarios durante el último mes, ¿ya? Y en esa planilla usted va a tener que presentar el funcionario, presentar el viático, donde se desplazó, y un link a el documento íntegro del cometido funcionario. Entonces, cuando nosotros presentamos esto, nos dijeron, chuta, pero es mucho trabajo, ¿no les parece que están abusando? Sí, puede ser, pero esto es una buena práctica, es voluntario, usted decide si lo hace o no. Si en este momento su servicio está enfocado en cumplir al menos con lo mínimo y no con las buenas prácticas, me parece que no es momento de sentarse a ver todavía si podemos pasar a cumplir con lo que es de cumplimiento voluntario, ¿ya? Otras buenas prácticas que son ítems, la habilitación de un ítem de licitaciones públicas o privadas. Es una buena práctica, no es obligación, ¿ya? Este ítem pide que adicionalmente de lo que ya tienen publicado en el sistema Chile Compra con sus licitaciones, hagan un acceso directo en el párrafo quinto a las licitaciones públicas o privadas que sean adjudicados en vuestro servicio, ¿ya? Lo mismo pasaría con aquellos subsidios y beneficios como intermediarios. No hay obligación de publicar aquellos subsidios o beneficios donde ustedes no hacen el diseño, sino que son enviados por Gobierno Central. El Ministerio de Desarrollo Social nos pide que hagamos esta publicación, que tramitemos este beneficio. em, y para eso, en el fondo, se crea este ítem para presentar el diseño, etcétera, etcétera. Ojo, que en esta buena práctica lo único que se pide es la presentación del diseño del subsidio, más no la nómina de beneficiario, ni siquiera se pide como buena práctica, ¿ya? Otras buenas prácticas, actas de mecanismos de participación, ¿ya? Por ejemplo, las actas de un COSOC podrían ser perfectamente publicadas acá como buena práctica, ¿ya? Si así lo estimen. Aportes internos. Acá, esta buena práctica apunta a aquellos casos donde el servicio realiza un aporte monetario para determinada gestión que realice la institución. Por ejemplo, que el servicio haga un aporte a el jardín infantil de la institución o haga un aporte a el bienestar del servicio, etcétera, ¿ya?
Esa información no se publica en ninguna parte en general, pero una buena práctica sería darlo a conocer por acá. Otro ítem que nos han preguntado un montón es el de vehículos, ¿ya? Donde yo doy a conocer, no sé si han visto esta planilla, doy a conocer la cantidad de vehículos, el número del kilometraje, el número de benzina o cuánto gasto en peaje, tag y cuestiones así, ¿ya? Es harta información y nos preguntan, oye, ¿y hay que subirla? Es una buena práctica, ¿ya? En el fondo usted tiene que pensar aquí, como esto es voluntario, si usted decide publicar esto, lo decide publicar en los términos que aquí se señala. Si no tiene toda la información para cumplir con la buena práctica, la verdad es que no es necesario que haga esa publicación entonces, ¿ya? Em, ¿Qué más? La instrucción general de transparencia activa habla, yo no sé si recuerdan esto, también se menciona en la instrucción 10 que aquella información que se solicita frecuentemente puede ser publicada de manera proactiva en el sitio de transparencia activa, ¿ya? Y ahí tenemos otra opción de publicación. En la medida que yo quiera dar a conocer información, respuestas, solicitudes de información, etcétera, podremos, podremos proceder con eso, ¿ya? ¿Y qué más? Esta última resolución 500 establece dos ítems que son en el marco de las evaluaciones de presupuestarias, que quienes así lo estiman puedan colocar un enlace a los balances de gestión integral que tenga vuestro servicio, de tenerlos, o las evaluaciones de los programas gubernamentales, de impacto, o la evaluación comprensiva del gasto que hace la DIPRES, ¿ya? En esos casos, si usted lo estima, solamente tiene que publicar un link donde usted tiene cargada la información y con eso cumpliría con dicha buena práctica. Entonces, en resumen, todos estos ítems son buena práctica, ¿ya? Voluntarios. Si usted quiere cumplir con alguno de estos, lo puede crear directamente desde el portal donde ya se encuentra habilitado y si no sabe hacerlo, nos puede contactar y nosotros le ayudamos a que pueda habilitar alguno de estos ítems que la resolución 500 propone. Adicional a estos ítems, tenemos ciertas columnas, como se ve aquí en la pantalla a la derecha, donde se recomienda la publicación de determinada información, pero esto es directamente en las planillas, mediante una columna adicional que se genera para ello. Y en eso está la remuneración líquida, que fue una práctica hace muchos años, la columna de viático, donde yo en la planilla de remuneración voy informando el viático que se le pagó a dicha persona. Para el personal código del trabajo se puede también, si es que así lo prefiere, informar el monto de desvinculación, ¿ya? Si es que así lo estima. También el consejo señala que puede usted tener planillas anuales o históricas en el ítem de actos con efectos sobre terceros si quiere separar la información, brindarla de manera más ordenada, sería una buena práctica hacerlo. Así también en el párrafo séptimo de actos con efectos sobre terceros se sugiere, si así lo estima nuevamente, que en la descripción de el nombre del título, donde yo coloco acto con efecto sobre tercero, coloque entre paréntesis las materias de dictación más frecuentes. Por ejemplo, en el caso de un municipio, podría ser acto con efecto sobre tercero y entre paréntesis le coloco patentes comerciales, coma, permiso de edificación, coma, etcétera, 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 ¿ya? Eso es una buena práctica voluntaria y es súper fácil de hacer, por cierto. También en el ítem, en el párrafo de auditorías al ejercicio presupuestario, el Consejo propone varias buenas prácticas que son, por ejemplo, indicar la forma en que el organismo se hizo cargo de las observaciones formuladas en los resultados de la auditoría o el resultado de otras auditorías que no tengan que ver con el ejercicio presupuestario, una auditoría interna de riesgo, de qué sé yo, podría publicarla perfectamente acá si es que así lo estima, ¿ya? Finalmente, y en ese punto también se sugiere otra buena práctica que es indicar si el organismo en este momento está siendo sujeto de una auditoría al ejercicio presupuestario por parte de la Contraloría General de la República, ¿ya? Y en el último punto, tenemos como buena práctica indicar en el ítem de sanciones, ley de transparencia, señalar el pago, si, cuándo y cómo se hizo en la Tesorería General de la República, si es que así lo estima,
¿ya? No es obligación. Entonces, estimados, esto que ven aquí en pantalla son las buenas prácticas que el Consejo propone en el marco de el cumplimiento de publicación de transparencia activa. Todo lo que está aquí es sugerencia, es voluntario, ¿ya? Y esto es muy importante recalcarlo porque muchas veces nos consultan sobre, tengo que ordenarlo por mes, tengo que ordenarlo por año, qué pasa si no tengo cierta información o quiero publicar un vehículo y no quiero publicar dos vehículos. O, por ejemplo, en viáticos, digo, la buena práctica es publicar los viáticos. Escucha, ¿sabe que este mes solo logré conseguirme 2 cometidos funcionarios cuando eran 4? Los publico igual, como es voluntario y es una buena práctica, refiere a una definición que tiene que tomar el servicio, ¿ya? Como le decía, el Consejo no va a fiscalizar estos puntos y usted podrá ver ahí la mejor forma de publicarlo. Ahora, ¿por qué entonces existe esto de la buena práctica? Porque nosotros sabemos, nosotros Consejo, que constantemente los servicios públicos están expuestos a solicitudes de información de periodistas, diarios regionales, etcétera, que están buscando, están pesquisando, haciéndole control a la gestión y siempre piden, por ejemplo, el tema de los vehículos institucionales, la ruta, por dónde pasa, cuánto gastan en benzina, cuántos vehículos tienen, entre otras cosas. Lo mismo con los viáticos, ¿ya? ¿Cuándo pasó? Ahora hace poco que tuvimos, tuvimos el caso del director de la PDI que terminó, se le pidió la renuncia. Lo primero que hizo la prensa es hacer un análisis de cuántos viajes tenía, que había hecho muchos viajes, y cuánto dinero en viático le había significado. Entonces, estos se transformaron en muchas solicitudes de información a la PDI para que respondiera. Si la PDI hubiese proactivamente publicado esta información en el ítem de viáticos percibidos, perfectamente le podría haber dicho a todas las solicitudes, artículo 15 de la Ley de Transparencia, esta información ya está publicada y la puede encontrar perfectamente acá. ¿Ya? Entonces, esta definición, si aplica una buena práctica o no, refiere a una definición que toman más ustedes en ocasión de vuestros usuarios. Son ustedes los que conocen vuestros usuarios. Son ustedes los que conocen esta persona, usuario frecuente, que siempre me pide información. Si yo me doy cuenta que esto que estoy publicando me lo va a pedir por ley de transparencia, tal vez sea mejor publicarlo proactivamente y así me evito estar respondiendo mediante oficio, con los plazos, etcétera. Simplemente lo invito a usar transparencia activa invocando el artículo 15. Esa es la utopía de la transparencia activa. Tengo tanta información disponible que no es necesario estar respondiendo solicitudes de información, ¿ya? Ese es la primera patita de este resumen. Tenemos las buenas prácticas. Pero además, la resolución 500, y esto es muy importante, la resolución 500 establece una serie de nuevos ítems obligatorios que deben estar publicados en enero de 2024. Entonces, estimados funcionarios y funcionarias, enlaces y encargados de transparencia. Este listado de ítems que están acá, ustedes lo tendrían que tener publicados desde enero de 2024 a la fecha. Publicado significa que al menos esté creado y publicado en vuestra transparencia activa. Puede ser que yo me meta en alguno de estos y diga no hay nada que informar, no tengo información a la fecha o eso. Pero no puede ser que el consejo o un ciudadano se meta a vuestra transparencia activa y no encuentre un ítem que se llame información estadística sobre bonificaciones, por ejemplo. Tiene que estar creado. Si usted no tiene nada que informar, no entrega bono o no tiene autoridad de elección popular, tendrá que señalarlo adentro. Pero es la creación de estos ítems son obligatorios. ¿Ya? A la anterior, buenas prácticas voluntarias. Estos son los obligatorios, más todos los ítems que siempre han sido obligatorios de la instrucción general número 11. ¿Ya? ¿Cuáles son esos ítems? Primero, el organigrama que siempre ha existido, pero que ahora se exige el organigrama interactivo, ¿ya? Para quienes no sepan crear un organigrama interactivo, tenemos una escuela de capacitación en YouTube donde mostramos paso a paso cómo crear un organigrama interactivo con herramientas gratuitas que ofrecen Internet, ¿ya? Segundo, tienen que tener creado en el párrafo cuarto un ítem que se llama información estadística sobre bonificaciones. Este ítem debería estar creado desde enero 2024 a la fecha. O sea, ya deberíamos tener enero, febrero y marzo todavía no, porque ahora en abril vamos a publicar marzo. O sea, ya al menos debería estar enero y febrero creado en dicho ítem, ¿ya?
En este ítem, como bien saben, yo publico información estadística. Yo digo cuántos funcionarios son, cuántos funcionarios pertenecen a cada estamento de mi servicio, y de ese estamento cuántos funcionarios tienen derecho a percibir un bono, el bono de cumplimiento de metas, el bono incentivos. Entonces, si yo, ahí yo voy a informar un porcentaje, el tanto por ciento de ese estamento tiene derecho a bono. Y finalmente, en la última columna, informo el porcentaje del bono al que tienen derecho. ¿Ya? Em, con eso, en el fondo, yo publico la información mes a mes si es que tiene algún tipo de movimiento. Tercer ítem que es obligatorio, estructura orgánica, transparencia y protección de datos. Este es un ítem muy sencillo. Ya, yo me he metido a muchos sitios de transparencia activa, a distintos servicios. Yo no soy quien fiscaliza, estimado, así que no se preocupen. Pero ni siquiera tienen creado este ítem. Y este ítem, la verdad es que ustedes lo publican una vez y se olvidan de esto. ¿Ya? Donde yo voy a presentar la autoridad del servicio, el cargo que tiene, voy a decir cuál es la unidad dentro de mi servicio que ve los temas de transparencia y acceso a la información, voy a decir el nombre de esa unidad, dependencia, departamento, etcétera, y voy a señalar si esa unidad tiene personal a contrata, personal honorario, personal de planta y personal código de trabajo. Nada más, voy a decir sí o no. Como ven, es súper sencillo. ¿Ya? ¿Qué otro ítem es obligatorio de los nuevos? Autoridad de elección popular. Si vuestro servicio tiene autoridades que son designadas o elegidas por elección popular, designadas por el presidente de la República, por ejemplo, tendrán que señalarlo aquí en la medida que no estén previamente publicados en los ítems anteriores. ¿Ya? Los concejales, por ejemplo. Este ítem debiese estar creado. ¿Qué más? Actas de órganos colegiados. En actos con efecto sobre terceros se exige que haya una materia que se llame actas de órganos colegiados, ¿ya? Donde publicarán las actas de órganos colegiados que tengan en vuestro poder, por ejemplo, del Consejo Municipal, ¿ya? ¿Qué más? Mecanismos de participación ciudadana en ejecución, que lo conversamos recién, y los gastos de representación protocolar, de protocolo y ceremonial, que van en el párrafo 11, ¿ya? Todos estos ítems son nuevos, tienen que estar creados, tienen que aparecer en la plataforma de transparencia activa, y además, desde el gasto de representación para abajo, tenemos una serie de ítems que aplican solamente a los municipios, que están establecidos en el artículo 73 de la nueva instrucción de transparencia activa, donde la obligación es publicar los respectivos documentos que ustedes envían a Contraloría, los publican igualmente acá. Entonces, al menos debiesen estar creados con nombre y título cada uno de estos enlaces en el párrafo 11 de todas las municipalidades en nuestro país. ¿Ya? Entonces, yo los invito a que revisen si tengo creado esto en mi página de transparencia activa. Si lo importante es tenerlo creado. Si yo tengo nada que informar sobre un ítem, no tengo órganos colegiados, por ejemplo, tendré que abrir acta de órganos colegiados y que adentro me aparezca un mensaje que diga no tengo nada que informar. ¿Ya? Buenas prácticas vimos anteriormente. Ahora, los nuevos ítems obligatorios que establece la resolución 500, estimados. Bien, con esto, si se fijan, hemos solamente visto precisiones, ajustes que establece la resolución 500 durante este proceso de implementación que hemos tenido. Con eso a la vista. Consultas, dudas que tengan sobre esta materia, estimado Max. Sí, Pablo, ahí hay varias consultas respecto a dónde se pueden ver las planillas para crear o dónde encontrar las planillas. Hay varias preguntas en esa línea. A lo mejor si se puede Ya. precisar Sí, sí, sí. respecto a Eli, eso. tú me podrías ayudar y mostramos la ruta para llegar a las planillas, por Sí, favor. yo sé que se mostró en alguna de las escuelas anteriores, pero quizás es bueno porque hay varias preguntas en esa línea. Y bueno, y algunas que ya respondiste respecto, por ejemplo, a si se publica una vez una buena práctica, es necesario después publicarla mes a mes. Eso ya se respondió. Si se ha conversado con la SECPRES respecto a la instrucción sobre transparencia proactiva. Yo sé que también hay varias iniciativas desde la Administración Central respecto a eso. Em, respecto a el informe trimestral detallado respecto a comisiones y cometidos,
que dice que la resolución 128 obliga a su publicación y no se entiende por qué se establece solo como buena práctica, nos señalan desde acá, No, ahí cuando me debiera llama la ser una atención. obligación. Ya. Eli, veamos la ruta primero y vamos contestando esas preguntas. ¿Te Ya, parece? perfecto. Ya. Ya voy a compartir pantalla entonces. Ya. Entonces abrimos nuestro navegador. Nos vamos. Ah, ¿por qué me apareció esto? No quiero eso. Ay, ¿por qué no me...? Ahí sí. Voy. Ah, qué pesado. No sé qué apareció. Ahí sí. No me deja... Ay, señor. A ver si lo puedo hacer yo. Por favor. Que Cosas que iniciar pasan en los anotaciones. programas en vivo, son cosas que suceden. Eh, Y nos preguntan también, bueno, las solicitudes frecuentes, ¿se refieren a las Respondamos consulta. solicitudes de transparencia pasiva? Sí, son las solicitudes de acceso a la información que ingresan de forma recurrente, que un poco para reforzar esa idea de Sí, publicar ya las respuestas a las solicitudes de acceso a la información que llegan recurrentemente al servicio. exacto. Ahí recordar que el portal tiene una herramienta que les permite a los servicios, en ocasión de todas las solicitudes que tienen dentro del portal, decidir si quieren publicar en transparencia activa o no. ¿Ya? Y en el fondo aparece la solicitud y dice, si esta la quiero publicar, esta no, esta sí, esta no. Podrían publicar toda la respuesta a las solicitudes perfectamente, es una definición de cada servicio. Perfecto. Max, había una duda sobre las actas, no me acuerdo cómo era. Sí, dame un segundo, que tengo tantas ventanas abiertas que también mi computador se marea como el de la Carmen Elizabeth. Son De detalles, son la, detalles. perdón, era del informe trimestral de comisiones y cometidos. Informe trimestral de comisiones y cometidos. Sí, que ahí la pregunta era respecto a la obligación de publicar según la resolución 128 y por qué se establece como buena práctica, nos preguntan, para hacer esa precisión. No sé si era esa la pregunta que mencionabas, Pablo. No lo sé. ¿Esa era Eli? No. No, o sea, es que yo vi una, por ejemplo, de las actas que preguntaban si la acta del órgano colegiado aplicaba a las empresas públicas. Ya, a ver. Hablemos del acta en general mientras la Eli busca ahí cómo publicar la ruta de las planillas. A ver si puedo Tenemos compartir. Ahora sí. Ahí está, mira, tenemos la acta de los órganos colegiados, ¿ya? Un órgano colegiado es un órgano jurisdiccional independiente del servicio que tiene capacidad de toma de decisiones, ya que dicta actas cuando toma una decisión, ¿ya? Eso se entenderá como un órgano colegiado. Si una empresa del Estado tiene un órgano colegiado o no, eso es algo que la misma empresa podría responder, difícilmente el consejo, ¿ya? Pero dimos el ejemplo del Consejo Municipal, ¿ya? El Consejo Municipal es un órgano colegiado que toma decisiones, dicta sus actas de consejo, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso del Consejo para Transparencia, nosotros tenemos la figura del Consejo Directivo y ese consejo dicta también decisiones y las publicamos también en actos con efecto sobre terceros. Entonces, en ese caso, cumplirían con publicar las actas de dicho órgano colegiado en actos con efecto sobre terceros, ¿ya? Distinto es las actas de mecanismo de participación ciudadana. Las actas de mecanismo de participación ciudadana son aquellas actas, como el nombre lo dice, de instancias de conocer la opinión ciudadana como el famoso COSOC o no sé, el Consejo de Educación o el Consejo de Seguridad Ciudadana de un municipio. En ese caso, la publicación en transparencia activa de dicha acta es una buena práctica. No es obligación publicar en transparencia activa, pero podría publicarla en ese ítem que nosotros estamos generando para esos efectos, ¿ya? Eso sin desmedro de que la norma establece la publicación del acta una vez aprobada en el sitio web del municipio. Entonces ahí usted en el fondo decide, lo publica el sitio, lo publica en transparencia activa, es una definición más de ustedes que nuestra. Ya, Elizabeth Reyes, ahora sí, Lucas. Ya. La ruta es, entramos a la página del Consejo para la Transparencia, el sitio web, y nos vamos donde dice portales CPLT. Al hacer clic se nos van a desplegar varias opciones y tenemos que ingresar a portal de transparencia. Y cuando nos cargue,
Aquí hay diferente información como instrucciones generales antiguas, etcétera, y aquí tenemos otras opciones donde están las plantillas del organismo y servicio de administración del Estado, para los partidos políticos, para las empresas públicas. En este caso, tenemos que ingresar a las de administración del Estado. Aquí también hay información, quiero detenerme en un apartado aquí, que es referente a estas dos plantillas. Esto siempre lo hemos dicho, siempre lo hablamos, pero se los vuelvo a recalcar. Aquí se encuentra la planilla de tipología y asignaciones especiales, donde ustedes van a encontrar todas las tipologías que se ocupan en las plantillas de tipo Excel, que se ocupan para cargar en el sistema. Hay columnas, por ejemplo, como las de estamento, la de unidad monetaria, la tipología del acto, etcétera, que tienen tipología asociada, es decir, que hay una palabra exacta que tiene que ser ingresada, que si ustedes ingresan una que no corresponde o que no está dentro de este listado, el sistema les va a rechazar la carga, ¿ya? Y en el caso de los ítems nuevos que se han creado, que son de plantillas CSV, también está la plantilla con los valores que se deben ocupar en ciertos campos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración cada vez que lleguen a esas plantillas, tener estas dos plantillas a la vista para que no les vaya a generar error el sistema al momento de hacer la carga. Y después aquí tenemos el listado de todas las plantillas que se ocupan dentro del portal de transparencia. Ya están las que son de tipo Excel, como ustedes pueden ver, aquí están todas. En el caso de ítem nuevo están las que corresponden a los CSV. Cada plantilla se muestra dentro de la materia o del párrafo en el que corresponde ir. Por ejemplo, información estadística sobre las bonificaciones, corresponde que vaya dentro del párrafo 4 de personal y remuneraciones. ¿Ya? Y aquí las se encuentran todas. Vale decir que todos los ítems que son obligatorios, que parece que hay una consulta, todos los ítems que son obligatorios están creados para todos los organismos. ¿Ya? Ustedes lo único que tienen que hacer es habilitarlos, ¿ya? A diferencia de si hay algún ítem que tienen que revisar si le aplica, como por ejemplo los relacionados con presupuesto, están aquí y le indican incluso si es obligatorio, si son buenas prácticas. Aquí, por ejemplo, cuando Pablo nombraba, en el caso de subsidio y beneficios como intermediarios, aquí les indica que es una buena práctica. ¿Ya? Pero aquí están todas las plantillas. Esta es la ruta que tienen que seguir para poder acceder a las plantillas, que estas son las que están vigentes hoy día y que son las que el sistema reconoce. ¿Ya? Eso son las plantillas. Perfecto, Carmen. Oye, estuve leyendo algunas de las preguntas, hay hartas de transparencia presupuestaria, así que yo creo que pasemos a ese punto mejor, porque estamos empezando a mezclar aguas, ¿ya? Sí hacer algunos alcances. La resolución 500 no modificó la instrucción 5 para empresas del Estado, esa sigue vigente, sigue siendo la misma forma de publicación, así que no cambia nada. Respecto a solicitudes frecuentes, el nombre del solicitante por sí solo no es un dato que se debe proteger, o sea, se publica el nombre de la persona. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que decir si vale la pena publicarlo, porque sé que si esta persona lee que publiqué su respuesta se va a enojar o se va, qué sé yo, quizá mejor evitarlo, ¿ya? Por eso es una buena práctica, por algo es algo voluntario. Y por último, si no tengo órganos colegiados, tendré que tener la materia órganos colegiados y señalar que a la fecha no hay acta de órganos colegiados. Lo mismo ocurre para, preguntaba, me acuerdo, relaciones exteriores. Los organismos de gobierno central no tienen que crear los ítems del artículo 73 municipales. No tienen que crear el libro diario municipal y decir que no tenemos libro diario municipal. Eso va a ser solo obligación para los municipios, ¿ya? Lo que podemos hacer, estimado Max, es enviar esta planilla que hicimos de resumen de todos los ítems de transparencia activa, ¿te acuerdas? Junto con esta antecedente de esta presentación, para que Sí, no hay puedan ahí problema. Vamos, refrescar esos Vamos conocimientos. a enviar el material complementario que se mencione, además de los enlaces a las sesiones anteriores que están en YouTube, porque hay mucha pregunta respecto a cosas que ya abordamos en escuelas de capacitación anterior. Entonces, para no redundar en eso, vamos a enviar después a todas las personas inscritas donde está el enlace a las sesiones
anteriores. Así que también para aclarar esas dudas. Respecto a respecto a las actas, y para terminar con ese punto, nos pregunta también un par de veces Daniel Hernández, nos pregunta si se debe decir o se debe enunciar actas de órganos colegiados o se puede mencionar actas del Consejo Municipal en el Buen enunciado. punto. Yo creo que se entendería que con acta del Consejo Municipal son actas de órganos colegiados, así que no sería necesario cambiar. Así lo tienen muchos municipios en general, que ya lo publicaban de antes, entonces no le significó ningún cambio. Así que podría ser Perfecto, perfectamente. Pablo. Ujú. Bien, bueno, estimado, entonces nosotros conversamos al principio de que el 20 de marzo, o sea, hace poquito, hace 8 días, se publicó esta instrucción de transparencia presupuestaria, ¿cierto? Que hoy día va a presentarla nuestra querida Carmen Reyes. Eh, pero lo importante aquí, esto yo creo que es lo más importante, estimado, vamos a ser súper majaderos en esto. Esta instrucción de transparencia presupuestaria viene a reconducir, sistematizar, juntar, resumir, ponga el verbo que usted quiera, el que más le guste. em, Dictámenes, instrucciones, obligaciones que establece la ley de presupuesto. Esto no es creado por el Consejo de Transparencia. ¿Ya? El Consejo de Transparencia no tiene mayor indicación aquí más que lo inviten cuando se discute la ley de presupuesto, lo invitan a opinar, da algunas indicaciones, sugerencias, a veces acogen, a veces no, pero esto aparece en la ley de presupuesto, ¿ya? No aparece en la ley de transparencia. Y en esta ley de presupuesto, en ocasión de determinadas situaciones, se le ha dado más énfasis a ciertas medidas de transparencia y probidad que vienen establecidas aquí. Es más, eh, hay ciertas obligaciones que generaron cierta controversia en los servicios públicos que existen desde el año 2019 a la fecha, ¿ya? Que la ley de presupuesto del año 2019 traía y que nosotros recién ahora la recogemos y le decimos, oiga, esto existe hace mucho tiempo. Entonces, es más, hay ciertos servicios que sí leyeron la ley de presupuesto en su momento y sí nos contactaron y nos dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer para cumplir con esto? Y les creamos un ítem ad hoc a quienes lo solicitaban, ¿ya? Pero esto es un tema de la ley de presupuesto, no es el Consejo de Transparencia exigiendo, o como me decían ahí ayer, ¿qué está pidiendo el Consejo de Transparencia ahora? No es el Consejo pidiéndolo, es la ley de presupuesto, ¿ya? Nosotros en este caso lo que venimos es a orientarlos, a ayudarlos, a asesorarlos para que puedan cumplir igualmente con estas obligaciones, ¿ya? Nuestro rol acá es poder ayudarlos de la mejor forma posible a que cumplan con todas las obligaciones que trae esta norma. Dicho eso, Carmen Reyes, te voy pasando la lámina yo entonces. Agradecida, muy Muy bien, agradecida. pues, muy bien. Ya, empecemos. Ya, vamos a partir diciendo, como Pablo estaba indicando, ya, dentro del título 1 tenemos las disposiciones preliminares, ya que este es solo un punteo donde nos indica la resolución 128, que dentro del objetivo y el ámbito de aplicación, esta es una instrucción complementaria a la instrucción general sobre transparencia activa contenida en la resolución 500, que es la que nombra el artículo 74 de esta resolución. Que estos deberes los establece la ley 21.640, como decía el Pablo, los establece la ley de presupuesto, no el Consejo para la Transparencia ni la ley de transparencia. Después encontramos un glosario donde nos entrega una definición de lo que es ley de presupuesto, lo que se entiende por datos abiertos reutilizables, y aquí vamos a decir que recoge información respecto a la instrucción de gasto de avisaje y publicidad y que vuelva a entregarnos definiciones de qué entendemos por avisaje, cuáles son los gastos de publicidad y difusión, que son los que están contenidos del subtítulo 22, ítem 7 del clasificador de ingresos y gastos. ¿Ya? Esto es más rápido y es algo general. Por favor, Pablo. Aquí pasamos a lo que nos compete más de esta resolución, que en el título 2 tenemos la información que se debe publicar. Como decía Pablo, todo esto está contenido dentro de la ley de presupuesto. Ya, el párrafo 1 nos habla de las actas de evaluación de licitación y compras públicas de bienes y servicios. Vamos a decir que este párrafo en particular está presente desde la ley de presupuesto del año 2019. ¿Ya?
No es algo nuevo, es algo que ha estado presente hace varios años atrás y como decía Pablo, hay organismos que en su oportunidad y a través de los años nos han ido contactando para cómo dar cumplimiento a esta acta, a esta publicación en especial. La fuente normativa está dentro del artículo 14, inciso segundo, letra B de la ley de presupuesto. ¿Cuál es la actualización que se va a realizar de estas actas? La misma ley, este artículo indica que será dentro de los 30 días siguientes al término del proceso de licitación y compras públicas de bienes y servicios que corresponda. Es decir, ustedes hacen el proceso de licitación, este se termina y ustedes tendrán 30 días para hacer la publicación de estas actas, ¿en dónde? En la materia de adquisiciones y contrataciones, que corresponde a la materia 5 dentro de las cajitas que nosotros tenemos dentro del portal de transparencia. ¿Cuál es la información que ustedes van a publicar? La ley a ustedes les pide que publiquen el documento que contenga esta acta de evaluación, ¿ya? Pero además indica como buena práctica la resolución 128 hacer uso de una planilla CSV. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes pueden cumplir cargando el documento directamente o bien cargando una planilla CSV, que si avanzamos podemos ver un ejemplo. Aquí se ve un ejemplo de un organismo que publica mediante la planilla CSV, ya que, como indica la resolución 128, tiene 4 columnas que ustedes deben llenar con información que ustedes tienen, ¿ya? Y en el último columna es enlazar al documento íntegro del acta. Y como documento directo pusimos de ejemplo el artículo 73, que es donde, por ejemplo, ustedes cargan documentos directos. Se crea un ítem, por ejemplo, en el caso del municipio se crea un ítem que se llama balance, del tipo mensaje, y ahí ustedes les permite al sistema cargar un PDF directamente en el sistema, sin necesidad de enlazar, sin necesidad de publicar con la planilla CSV. ¿Ya? Súper. Oye, aquí hacer el alcance, querida Carmen, de que ya nos han preguntado sobre el propósito de esto, siendo que las actas de comisiones evaluadoras de procesos de licitación ya están publicadas en Mercado Público y en Chile Compra, ¿ya? Y ahí nosotros lo que hemos respondido, incluso en el año 2019, cuando se dicta esta ley, hubo un servicio que nos pidió un pronunciamiento sobre esto y nosotros emitimos un pronunciamiento el año 2019 que decía que si bien es verídico de que las actas ya están publicadas en el sistema Chile Compra, en Mercado Público, la ley de presupuesto exige explícitamente que se cree un apartado donde está el acceso directo a las actas de evaluación de licitación y compras públicas de bienes y servicios. ¿Ya? Esto no es exigido por el Consejo, sino por la ley de presupuesto. El Consejo no lo ha fiscalizado todavía a la fecha, pero ojo, que en la parte final de esta presentación vamos a ver que una persona podría eventualmente presentar un reclamo de transparencia activa en el Consejo por el no cumplimiento de esto, ¿ya? Y eso lo establece la ley de presupuesto de manera explícita. Entonces, claro, aquí hay un tema. Chuta, las tendré que descargar de Chile Compra y publicarla acá. Sí, y lo podrá hacer mediante planilla, como está acá, o con un link directo, crea un ítem tipo mensaje y le va cargando los documentos que usted quiera ahí. Ahí tiene dos formas de hacerlo, ¿ya? Pero este es un requerimiento que está en la ley de presupuesto actual y está en todas las leyes del presupuesto del año 2024 al año 2019, ¿ya? Y tenemos varios servicios que ya lo están publicando hace bastante años atrás incluso. ¿Sí? ¿Estamos aquí con eso, cierto, Ale? Sí, y de recalcar que la planilla esta está disponible en el listado de planillas que yo les mostré hace un momento, ya está disponible para que ustedes la puedan descargar y poder revisarla. Perfecto. Ya, siguiendo con el título 2, pasamos al párrafo 2. Y esta habla sobre la información que los órganos del Estado, regidos por la ley de presupuesto y otros que se especifican en el artículo 14 de la misma, deben remitir al Congreso Nacional y publicar en Transparencia Activa. El famoso artículo 14. Ya aquí la fuente normativa, como bien le dice, es el inciso final del artículo 14 de la ley de presupuesto, donde dice que informes y documentos que deben ser remitidos a diversos organismos deben ser publicados en el sitio de Transparencia Activa. ¿Cuándo los van a publicar? Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al que envío de los informes. Es decir, por ejemplo, si ustedes ahora en febrero remitieron información, perdón, ahora en marzo remitieron información, dentro de los 10 primeros días hábiles de abril, ustedes tendrán que publicar estos informes que remitieron.
¿Dónde se publica? En la materia correspondiente a información presupuestaria. ¿Cuál es la forma de publicar? En este caso es similar a las actas. La ley de presupuesto dice, la resolución 128 indica que deberán publicar el informe, que puede ser cargando el informe directamente, o bien pueden hacer uso de una planilla CSV que se creó para este. Vamos a decir que los informes del año pasado, ya hay varios organismos que están haciendo la publicación de este ítem, que se llama Informe Ley de Presupuesto, se llama el ítem que se creó, donde hay una planilla donde ustedes pueden llenar con cierta información que le pide esta planilla y donde en la última columna enlazan a este informe. O bien pueden cargar los informes directamente. Usted me pregunta, ¿a quién le aplica esto? Lo sabe más el organismo que nosotros, porque como bien dice en la planilla, perdón, en la lámina anterior, esta es una disposición dada por la ley de presupuesto, donde cada organismo sabrá o sabe si emiten este tipo de documentos que aparecen en el artículo 14. ¿Ya? Este artículo 14 tiene varios numerales que son diferentes informes que le aplican a diferentes organismos. Entonces, si usted emite ese informe, usted tendrá que publicar ese informe después que lo hayan remitido. ¿Ya? Aquí se ve en el ejemplo, se ve primero un organismo que publica con la planilla de ley de presupuesto, que ahí sale como ley de presupuesto 2023, pero en teoría se llama informe ley de presupuesto, donde les pide llenar ciertas columnas, como les decía, y finalmente enlazar al documento. O aquí pusimos un ejemplo del CERVEL, que uno hace clic, por ejemplo, en informe ley de presupuesto, y manda directamente a una página web donde ellos tienen cargado el documento, ya que esas son las dos formas de hacerlo. Como les digo, la carga del documento directo es como se dice que se tiene que publicar, y la buena práctica, que ustedes pueden o no usarla, es a través de la planilla CSV. Perfecto. Y aquí en el fondo, Carmen, es entender que el artículo 14, que es bien largo de la ley de presupuesto, en un apartado establece un listado numerales de distintos servicios que deben remitir al Congreso Nacional, a ciertos ministerios, determinados informes trimestrales, semestrales, anuales, etcétera, en el marco del cumplimiento de la ley de presupuesto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el CERVEL, ¿ya? Que tiene que mandar, según lo que establece la ley de presupuesto, bla, 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 eh, este informe. Se lo tiene que mandar al Congreso. No es que se lo manda al Consejo para Transparencia ni nada parecido. Lo que dice esta ley de presupuesto es, ok, mándelo al Congreso, a la comisión mixta, a quien corresponda, pero además ahora cuando lo mande, publíquelo en Transparencia Activa. Eso es lo que dice. Es lo mismo que el artículo 73 para los municipios. ¿Ya? Es lo mismo. O sea, usted le manda informes de balance, libro diario municipal a la Contraloría. Perfecto, está súper bien, mándelo. Pero también ahora lo va a publicar en Transparencia Activa. ¿Ya? Entonces, la ley de presupuesto en ese artículo 14, al menos de lo que hemos leído varias veces con Carmen Reyes, no aparecen los municipios en ese listado, por lo que no hay municipios que tengan que mandar, que tengan que cumplir con este punto, ¿ya? Con el punto de informe de ley de presupuesto. No así hay hartos organismos de gobierno central que sí elaboran informe de ley de presupuesto y que deberán publicarlo y cumplir con esta obligación. ¿Ya? Gracias. Bien, a mí me quedó súper claro. Ya, sigamos. Párrafo 3. Gastos de avisaje y publicidad. Por ahí me acuerdo que alguien algo preguntaba. Como les decía en un principio, en este caso, aquí, aquí se recoge la misma información que anteriormente se nombraba en la resolución de gastos de avisaje y publicidad, que estaba en la resolución 142. Estamos hablando de la misma información, no cambia nada en lo que ustedes ya publicaban, porque vamos a decir que en razón de la resolución 142, se empezó a hacer la publicación de los gastos de avisaje y publicidad desde abril 2023 a la fecha. Y ahora la resolución 128 recoge lo mismo y mantenemos la misma información. Esto sigue estando la fuente normativa en el artículo 20 de la ley de presupuesto, que es la que manda que deben publicar estos gastos. La actualización es mensual y se realiza dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes.
¿ya? Y se publica dentro de la materia de información presupuestaria. La forma de publicación siguen siendo las mismas dos plantillas, que una es de gasto de avisaje y publicidad, y la otra es de gasto de avisaje y publicidad con desglose de gastos. Esta es una planilla anual que ustedes actualizan de forma mensual. Y también señala que ustedes podrían cumplir esto mediante un enlace a mercado público, pero siempre y cuando donde ustedes enlacen se contenga toda la información que se pide en ambos puntos, ¿ya? Si gasto de avisaje y publicidad, usted le pide información que tiene que estar contenida en 10 columnas, el enlace que ustedes, mediante el que ustedes cumplan, tiene que tener esa misma información de esas 10 columnas. Si ese enlace les falta alguna de esta información, ya no sirve y tienen que remitirse a publicar con las plantillas correspondientes. ¿Ya? ¿Podemos ver un ejemplo, Pablo? Vamos a ver. Oye, aquí quedé corta. Pero era muy extensa. Pero aquí se ve una publicación. ¿Por qué quise poner este ejemplo? Porque, como bien decía, esta es las plantillas son es una planilla anual con actualización mensual. Es decir, ustedes descargan una planilla, que esa misma planilla se le va añadiendo información cada mes, ¿ya? La planilla es bien extensa, por eso se ve así como cortita, pero quise colocar esta para que vieran el mensaje que sale arriba, ¿ya? Porque esto también se menciona en toda esta resolución que habla de los mensajes de ausencia de información, que es cuando, al ser una planilla anual, pueden haber meses en los que no existe información. Entonces, lo que corresponde es, ustedes siguen cargando su plantilla cuando tengan información y en los meses en los que no exista información, ustedes tienen que indicar un mensaje como aquí aparece, donde se indica que este organismo no ha realizado gasto de avisaje y publicidad y se indican los meses a medida que ustedes van actualizando. O sea, yo tenía información en abril, perdón, en enero, en febrero y en marzo no tuve, yo indico el mensaje con marzo. Y si después vienen otros meses en los que no hay, yo sigo añadiendo los meses para que quede claro que cuando una persona entre a revisar aquí y yo reviso la plantilla y yo digo, hoy no hay información de ciertos meses, se entienda que no es porque el organismo haya omitido informar aquello, sino es que porque en esos meses no hubo o no se realizaron este tipo de gastos. ¿Ya? Súper. Cabe recordar que esto es una obligación que nace en la Ley de Presupuesto 2023 y que en su momento el Consejo dicta una instrucción sobre este tema y por eso nos tuvimos que juntar y estuvimos conversando sobre esto en las escuelas de capacitaciones del año pasado. Aquí hay harto bagaje ya, hay conocimiento del tema y en el fondo esta instrucción lo que hace es derogar la resolución de avisaje y publicidad anterior y la junta con esta para que en el fondo esté todo en un mismo lugar en la instrucción de transparencia presupuestaria, pero esto es algo que los servicios ya vienen haciendo hace bastante tiempo, ¿ya? Así que no es nada nuevo en este caso. Ya. Párrafo 4, que hace mención de las transferencias asociadas a transparencia asociada a las transferencias de fondos públicos a entidades privadas. Aquí esto es bien cortito, la fuente normativa está en el inciso primero del artículo 23 de la Ley de Presupuesto y en el inciso cuarto del artículo 24 de la Ley de Presupuestos. Vamos a decir de que la actualización y la publicación se sigue realizando como siempre ustedes han realizado las publicaciones de las transferencias de fondos públicos. Es decir, las transferencias se publican en el literal F, que corresponde a las transferencias de fondos públicos, en el literal K, que corresponde a información presupuestaria, que está mencionada en el artículo 7 de la ley de transparencia, y el respectivo convenio, como ustedes siempre lo han publicado, en el literal G, que corresponde a los actos con efectos sobre terceros. Por eso les indicaba, las transferencias ustedes las siguen publicando como siempre lo han publicado en transparencia activa. Sí, aquí puedo explicar el ejemplo yo si quieres, Ya. Eli, porque en el fondo lo importante acá, estimados, es entender, como para darle contexto a esta modificación que trae la ley de presupuesto, que sobre todo los que trabajan en administración central, bien recordarán que en agosto del año pasado se dicta una circular, la DIPRES, la circular 20, que establece algunos cambios o mejora en términos de prioridad y transparencia en lo que son la asignación de recursos públicos y las transferencias que hacen desde el Estado. ¿Ya? Todo esto a partir de esta controversia que existe con las transferencias realizadas a fundaciones mediante convenios,
el caso de la lencería. No es necesario dar más ejemplos. Yo me imagino que todos saben de lo que estamos hablando. Entonces, esta circular sale y que trae ciertos cambios importantes donde dice, entre otras cosas, que nos competen a nosotros, porque hay cosas que obviamente no nos competen a nosotros como consejo. Dice, entre otras cosas, que a partir de cierto monto, tanto la entidad privada receptora como la entidad pública que genera la transferencia van a tener que hacer pública determinada información de transparencia activa y que la transferencia a fondos públicos se realizará mediante concurso, ¿cierto? Cuyo concurso abierto y público se finalizará mediante la firma de un convenio. Eso es lo que establece esa circular. Y lo que hace la ley de presupuesto 2024, igual como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Muy parecido. Pesca la circular y la mete dentro de la ley de presupuesto y establece en el fondo, queda como obligación la forma de trabajo. ¿Ya? Esa es la forma en que la DIPRES exige hoy día que se realicen las transferencias. ¿Ya? Esto no es materia nuestra, yo le estoy dando un resumen, no es que a nosotros nos competa esto que le estoy señalando. Y dice que todo lo de la transferencia a fondos públicos, todo lo que aparece en ese apartado, se regirá bajo las normas de transparencia que se establecen en lo literal FK, transparencia información presupuestaria y transferencia a fondos públicos. Y en sencillo es, si usted dicta un convenio para generar una transferencia de recursos públicos, tendrá que publicar dicho convenio en la sección de actos con efecto sobre terceros, igual que cualquier otro convenio. ¿Ya? Y aquí un ejemplo de un servicio que tiene, por ejemplo, en el año 2023, una sección que dice convenios con transferencia de recursos. Y ahí está. Y eso es lo que exige la norma. O, si usted así lo prefiere, podrá publicar directamente el convenio en acto con efecto sobre terceros para que lo pueda acceder sin separarlos por convenio con transferencia. Esa es una definición ya de vuestro servicio. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las transferencias, ¿ya? Las transferencias se siguen realizando de la misma forma y ahora usted la va a publicar aquí donde corresponde, ¿ya? Ese es el cambio que trae la ley de presupuesto en materia de transparencia activa, que es lo que nos podemos meter nosotros. Hay otros cambios que, por cierto, no nos competen. Elizabeth Reyes. Y por último tenemos el párrafo 5, donde nos habla de los requerimientos de transparencia activa contenidos en las glosas de las partidas presupuestarias. Aquí vamos a decir de que, similar con el artículo 14, aquí son los mismos organismos quienes saben, de acuerdo a lo que dice la partida presupuestaria de la ley de presupuesto, si ellos tienen que publicar la información. ¿Ya? Dice, las glosas contenidas en las partidas presupuestarias de la ley de presupuestos y se publicará en un lugar destacado del sitio web del sujeto obligado que corresponda. Dentro de la actualización y la forma de publicación, la actualización la da la misma glosa. Cada glosa presupuestaria le indica al organismo que tiene que publicarla, ¿ya? Nosotros en una revisión que hicimos pudimos ver de que habían partidas presupuestarias que les mandaba a publicar, yo vi unos ministerios, también vi de gobiernos regionales. Y como les digo, si usted como organismo hace uso de esta partida presupuestaria, esta misma partida a usted le indica que debe hacer la publicación dentro del sitio web del sujeto obligado y en la periodicidad que les corresponda. ¿Ya? Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos, que por ejemplo en un lado podemos ver que hacen una publicación de trimestre, ¿ya? Trimestralmente, y en otra podemos ver que hacen una publicación mensual de la glosa presupuestaria, ¿ya? Como les digo, es la misma glosa la que a usted le dice que tiene que hacer la publicación en un apartado destacado dentro de su sitio web y además con qué en qué tramo de tiempo tendrá que hacer la publicación, trimestral, semestral, mensual, anual, etcétera. ¿Ya? En esto no nos podemos detener mucho porque, como les digo, es información que cada organismo maneja de lo que deben publicar. Sí, sí, y aquí hacer el alcance de que esto es antiguo, es algo súper antiguo. Todas las leyes de presupuesto lo han traído. Por ejemplo, el ejemplo que está a la izquierda es del año 2013. Exactamente. Y es la misma partida presupuestaria del servicio que establece si se publica o no. Es más, si ustedes se fijan, en ningún momento Elizabeth Reyes, también conocida como Carmen Reyes, señala
que esta información se publica en transparencia activa. ¿Ya? Ahí la ley es súper expresa en decir, se publica en el sitio electrónico, ¿ya? No en transparencia activa. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto si no tiene nada que ver con transparencia activa? Porque esta obligación de publicación eventualmente podría reclamarse ante el Consejo de que no lo tienen publicado a la fecha, ¿ya? Es ahí donde nos metemos nosotros como Consejo. Pero en esto no tenemos mucho pito que tocar, tampoco creamos un apartado de esto en transparencia activa, sino que va en el sitio web de cada servicio. Y aquí un ejemplo de algunas glosas presupuestarias que encontramos con Carmen revisando los sitios web de algunos ministerios, ¿ya? Esos son a modo de ejemplo. Así es. Y pasamos al título 3, que nos habla de disposiciones generales, en la cual encontramos, como nombraba Pablo, de por qué a nosotros se nombra en el párrafo 5 las glosas, y en general los otros párrafos hace relación a de que si alguno de estos párrafos que están contenidos dentro del título 2 tienen alguna infracción, estas podrán reclamarse ante el Consejo para la Transparencia. Ya, o sea, si no publicó la acta cuando tenía que publicarla, si no publicó el gasto, si no publicó el informe de ley de presupuesto, el ciudadano podrá presentar un reclamo ante el Consejo ante una infracción de falta de información. ¿Ya? También señala que la información de los párrafos 3 y 4, es decir, gastos de avisaje y publicidad y lo relacionado con el informe de ley de presupuesto, deberá mantenerse a disposición permanente de las personas y sin que esté permitido dar de baja o eliminar la publicación. Vamos a hablar que como generar un histórico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los que han publicado gastos de avisaje y publicidad desde abril 2023 a la fecha, deberá mantenerse publicada en el tiempo. No hay que eliminar lo que está hacia atrás. Esta resolución también contiene un párrafo que habla de disponer un mensaje en caso de ausencia de información, que también lo señala la resolución 500, que era lo que yo les mostraba como ejemplo en gasto de avisaje y publicidad. ¿Ya? Siempre tienen que tener un mensaje cuando no existe información en un mes o cuando no haya nada que informar. Y por último, de que la información que se disponibilice tenderá a publicarse en formato de datos abiertos y reutilizables, que esto está en todas las resoluciones que el Consejo ha emitido en relación a transparencia activa. Súper. Con esto cerramos, ¿no? Y sí, con esto cerramos. Y por último, indicar que esta instrucción comenzó, aquí hablábamos en pasado, comenzó a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial. Es decir, desde el 25 de marzo del 2024 empezó a regir la Instrucción General de Transparencia Presupuestaria contenida en la Resolución 128. ¿Ya? Sin perjuicio que estas obligaciones vienen dadas, contenidas en la Ley 21.640. ¿Ya? A contar, también señala que esta va a ser la norma complementaria de la Resolución 500 hasta que se dicte una nueva. ¿Ya? Y Perfecto. finalmente que esta resolución deroga la resolución 142, que era la que hablábamos anteriormente, que era la Instrucción General sobre Avisaje y Publicidad, queda derogada en función de la resolución 128 de información presupuestaria. Súper. Preguntas, consultas, ojalá sobre la instrucción de transparencia presupuestaria. Dudas, comentarios. Muchas dudas, muchas Muchas, preguntas. muchas. Cosas que podamos Sí, resolver, ojalá, Max. sí, no, es solamente para recordar, porque se lo siguen preguntando sobre la grabación. Va a ser publicada en YouTube también, el material complementario va a ser enviado a las personas que se inscribieron en el formulario, así que todo el material va a estar disponible para las personas asistentes a esta capacitación que se inscribieron previamente. Hay hartas preguntas que son bastante específicas sobre las planillas, cosas que se abordaron también en las capacitaciones anteriores. Entonces, yo sugiero ahí, Eli y Pablo, que ustedes le den una mirada a preguntas y respuestas y Súper. yo puedo ahí sugerir responder algunas específicas que se repiten bastante. Em, pero para que también vayamos acomodando un poco las respuestas en virtud de las cosas que hay que reforzar. Así que eso, mencionar preguntas y respuestas, vamos a revisar primero y después las preguntas que pueden eventualmente estar en el chat. Preguntan harto sobre la incorporación de los enlaces, de las planillas, de cómo, si es que es necesario igual hacer el enunciado sin perjuicio de que no hay que publicar nada porque es una municipalidad que no le aplica, por ejemplo, ciertos párrafos específicos de obligaciones de publicación.
Esas son algunas de las preguntas que van surgiendo en el preguntas y respuestas, Pablo y Eli. Sí. Sí, o sea, a ver, en transparencia presupuestaria, ¿eso de transparencia presupuestaria, Max? Sí, en transparencia presupuestaria. No, no, en ese caso no se está exigiendo a la municipalidad la creación de un ítem que se llame, por ejemplo, glosa presupuestaria, no glosa, mal ejemplo, que se llame informe ley de presupuesto, ¿ya? Porque justamente primero, no es una obligación de la resolución 500, por lo tanto no le rige esta forma de publicación de tener que crear el ítem y decir adentro, no tengo nada que informar, sino que es una obligación que establece la ley de presupuesto para aquellos que tienen informe de ley de presupuesto. Por lo tanto, las municipalidades no tendrían que crear ese apartado y señalar este tema, más aún cuando las municipalidades no envían informe de ley de presupuesto. Hay una pregunta donde les quedó la duda de qué se publica en el sitio web y que no en transparencia activa. De los 5 párrafos que nombré, solo el último, el párrafo 5 que refiere a las glosas a las partidas presupuestarias, la misma ley de presupuesto indica que se publica en el sitio web del organismo. Los otros párrafos van publicados en transparencia activa, ¿ya? Sí. Para hacer la distinción. Sí, y yo diría que si usted es un municipio, tiene que preocuparse de las actas de comisión evaluadora, no se tiene que preocupar del informe de ley de presupuesto, no se tiene que preocupar, no, el de avisaje y publicidad sí se tiene que preocupar, se tiene que preocupar de las transferencias a fondos públicos y no se tiene que preocupar de la glosa presupuestaria. O sea, de los 5 le aplican 3. ¿Ya? ¿Qué más? Mm. Voy a buscar yo también. Aquí hay uno que es sobre presentar un reclamo. Si se presenta un reclamo de transparencia activa sobre alguna de las disposiciones que vimos en la introducción de transparencia presupuestaria, entra como un reclamo de transparencia activa. Y esto es, el Consejo, en ocasión del reclamo, va a visitar el sitio web del servicio y revisa si es efectivo lo que está diciendo la persona o no. Si en el entretanto de que se presentó el reclamo, el servicio corrigió el tema, el consejo va a decir no, está corregido, listo. Si no lo ha corregido, el consejo le va a oficiar y le va a decir tiene que corregirlo a la brevedad posible. Y si lo corrige, se cierra el reclamo. Así funcionan los reclamos de transparencia activa en general. ¿Ya? Lo importante aquí es que sepan que alguien podría eventualmente presentar un reclamo por esa materia. Mm. ¿Qué más, estimados? Mm, Sí, preguntan sobre la aplicación, por ejemplo, en los centros de formación técnica del Estado sobre las actas del directorio. La acta, claro, si el directorio es un órgano colegiado, ¿ya? Y emite actas, cuyas actas contienen decisiones, o sea, por eso es colegiado, porque en el fondo es como que funciona como un apéndice de la institución, sí, tendrían que publicarlas. Más aún son públicas, ¿sabes? Como que son públicas, sí, y tienen que publicarlas también. ¿Qué más? Hay uno que dice sobre la acta de evaluación, ¿se publican solo las actas o también las declaraciones de la comisión evaluadora? Ahí la norma solo habla de las actas de evaluación, ya no hace ninguna otra mención sobre esa materia. Sí, solamente bueno, recordar también que hay muchas preguntas bien específicas en el pregunta y respuesta sobre servicios específicos. Las respuestas a las preguntas y respuestas que no se resolvieron acá, igual por escrito, se van a enviar a las personas inscritas. Así que aquí el equipo de la unidad de atención de usuarios, del área de atención de usuarios, va a encargarse de dar respuesta también a todas las preguntas que quedaron en el preguntas y respuestas y que no no se pudieron resolver en este espacio. Así que también tranquilidad respecto a las preguntas que son bien puntuales sobre algunos servicios específicos también respecto a lo que se pregunta. Por ejemplo, preguntan harto, hay un par de preguntas respecto a capacitaciones para corporaciones municipales y asociaciones municipales también.
Pablo, sí, no sé si más adelante van a enviar o van a proyectar los canales de contacto Oh, para ¿verdad? solicitar Se me, las tutorías, porque hay me varias faltó eso. Sí, pero es preguntas, que como estoy hay leyendo varias preguntas preguntas, se me en esa olvidó. línea. No, no, pero para después, no en este preciso momento, sino que para después, una vez que terminemos la lectura de las preguntas y respuestas. Súper. Mira, yo quería compartir una reflexión que hace Patricio Solís, que nos han hecho llegar bastante esta reflexión, por cierto, respecto a esta situación que ocurre de doble publicación de las actas cuando ya están en Chile Compra. Y como les comentamos nosotros al respecto, en el año 2019, cuando surge esta nueva obligación a la ley de presupuesto, nos preguntaron formalmente esta materia y el Consejo Directivo estimó que, dado que la ley de presupuesto establece de forma explícita la obligación de crear un apartado con las actas de comisiones evaluadoras independientes que ya estén publicadas, el Consejo determinó que tendrían que crear un ítem para ello, ¿ya? Estoy hablando del año 2019, estimados. Ya ha pasado bastante tiempo a la fecha y como mencionamos en la lámina 1, si un servicio requiere ajustes, modificaciones, pronunciamientos sobre una determinada información, debe requerirlo de manera formal a través de una presentación dirigida al director general. En este momento está vigente ese pronunciamiento que dice tiene que publicarlo porque la ley de presupuesto así lo señala. ¿Ya? Así que por ahora es el criterio que sigue en pie y no es un criterio del Consejo, insisto, es un criterio que establece la ley de presupuesto. ¿Qué más? Eli, me preguntan si las actas de evaluación se publican a través de una planilla mensual, anual o única. No estábamos preparados para esa pregunta, pero No, ni la instrucción ni la ley de presupuesto hacen una mención a eso. Tampoco habla de que publiquen año y mes. tampoco piden año y mes. Por lo tanto, podría perfectamente utilizarse el mismo criterio del versionamiento que vimos al principio, que se publican todas en una única planilla. ¿Ya? Como no está dentro de la resolución 500, es difícil aplicarle criterios del Consejo a Ujú. obligaciones de la ley de presupuesto. ¿Ya? Pero ahí yo diría que, si bien queda criterio del servicio, si lo que necesitan es resolver eso, porque de verdad tienen muchas actas que publicar y les parece mejor hacerlo a través de diferenciación entre año y mes, manden un correo a contacto@consejotransparencia.cl para poder pronunciarnos formalmente sobre el asunto. ¿Ya? Pero en este momento no hay ninguna distinción en ninguno de los cuerpos normativos que se pronuncien sobre ello. Voy a proyectar los canales de atención por mientras, estimados compañeros. Las actas de evaluación se publican en el ítem 5 de adquisición y contrataciones. Ya, estimados. Entonces, he visto algunos preguntando por ahí. Bueno, estos son los canales de atención del Consejo. Si usted tiene dudas puntuales sobre temas de portal de transparencia, publicación de transparencia activa o carga de planillas, está el Fono Soporte Portal de Transparencia, donde tenemos dos números telefónicos que son contestados por nuestra analista Patricia Morales y Paola Valdivia. Me imagino que ya la deben conocer. Le mandamos saludos a ellas también. Donde amablemente ellas los van a guiar sobre el paso a paso, lo que deben realizar para cumplir con esta obligación. Ahora bien, si se trata de un tema de más largo aliento, que requiere revisión de un error, revisión de un perfil, o por ejemplo, reversar una solicitud de información, nos puede escribir a contacto@cplt.cl. ¿Ya? También tenemos disponible, bueno, estos días ha estado fallando el chat, pero en general, el resto del tiempo, tenemos disponible el chat virtual en la página web del Consejo y tenemos además un canal de atención mediante WhatsApp, que es solo para los enlaces y encargados de transparencia, que ahí está el número de teléfono en pantalla. Ese canal de WhatsApp además tiene un canal de suscripción en WhatsApp donde nosotros vamos colgando recursos educativos, documentos importantes. Es un repositorio de distintos documentos y antecedentes que son de utilidad para los enlaces. Por ejemplo, subimos ahí ayer, Eli, subimos ayer la instrucción de transparencia presupuestaria. ¿No? ¿No lo No, subimos? no, ¿Antes ayer? ¿No lo hemos subido? no, hoy día se sube para que lo Hoy puedan día lo subimos. revisar el fin de semana largo. Ay, 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 ya.
Y tenemos además, obviamente, la atención presencial, que ha funcionado siempre, el formulario web disponible. Y para aquellos que han consultado, ¿cómo pido una tutoría? ¿Cómo me reúno con Carmen, con Pablo, con Patti o con la Paola, etcétera, para revisar mi sitio web, revisar un problema que tengo con planilla? Lo pueden hacer a el correo de contacto@cplt.cl. Nosotros, en la medida que tengamos disponibilidad de tiempo, vamos agendándole reuniones para que podamos hacer este tipo de gestiones. Importante señalar, y bien Max podrá complementar, de que durante este año el Consejo de Transparencia igualmente va a estar visitando las regiones del país para hacer capacitaciones presenciales en materia de transparencia activa, entre otras cosas. ¿Ya? Y ahí hay un plan de trabajo con la Subdere que nos lleva prontamente a Ñuble, ¿cierto? Donde va a estar Carmen, va a estar ahí también acompañándonos presencialmente en esa actividad, pero es un despliegue que dura todo el año, ¿no, Max? Pues así lo tengo Sí, sí, entendido. nosotros por lo menos 2 veces al mes estamos haciendo visitas a las regiones. Se viene Coquimbo y Ñuble, así que yo creo que más de algunos les llegó la invitación a participar de estas actividades especiales que se están enfocando en la Instrucción General de Transparencia Activa y también en las nuevas obligaciones respecto a derivación y prórroga del procedimiento administrativo de acceso a la información y también respecto a la Instrucción General para invocar la causal de distracción indebida. Así que eso han sido algunos de los temas en estas capacitaciones presenciales que se hacen con foco municipal en este proyecto conjunto que estamos implementando junto a la Subdere. Así que les va a estar llegando ahí invitación a participar este mes de abril en Ñuble y en Coquimbo y a medida que va pasando el tiempo y vamos informando a qué regiones vamos haciendo estas visitas. Así que eso también para reforzarlo y también vuelven a preguntar si la presentación va a ser enviada, sí, a las personas que se inscribieron previamente, va a estar disponible el material complementario, va a estar disponible esta grabación y está disponible en el YouTube del Consejo para la Transparencia. Pueden ingresar ustedes al YouTube del Consejo para la Transparencia y revisar las escuelas de capacitación que se hicieron durante el año pasado, donde han preguntado bastante respecto al organigrama interactivo. Hay una escuela de capacitación donde se aborda específicamente el organigrama interactivo, lo pueden encontrar disponible en el YouTube del Consejo para la Transparencia. Super, Max. Super. Sí, yo quiero hacer solo una cosa, Sí. que vi por ahí alguien que escribió de que había llamado así como 2 semanas y que no le habían contestado. Si llaman a un número y no les contestan, tenemos más canales, está el WhatsApp, está contacto, pero no se queden con las dudas y las consultas que tengan. Yo sé que a veces quieren más el teléfono porque hay un contacto directo, pero tenemos más canales. Nunca se queden con las dudas que tengan y dejen pasar el tiempo para que ocupen estos otros canales en caso de que alguno no funcione. ¿Ya? Por favor. Súper. Gracias, Eli. Sí, yo quiero agradecer a todos. Bueno, tuvimos una convocatoria tremenda, Max. Más de 1000 personas. No sé cuánto Sí, vimos en un momento. 1020 personas yo vi en algún Yo momento, así vi que 1047. Creo que le saqué una captura de pantalla en un momento que somos un montón. Podríamos vender algo, digo yo. Bueno, se pierde aquí tanta gente. Y entendemos que hay un interés detrás de esto. Hay un interés de aprender. Hay un interés de, pucha, están llegando obligaciones nuevas. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Y a mí me gustaría ser súper claro que, así como ustedes tienen interés en cumplir con esto, nuestro interés es poder ayudarlos a que cumplan, ¿ya? Nosotros no buscamos pillarlos en lo que les falta. Nosotros buscamos orientarlos para que puedan cumplir con todas las obligaciones que tienen. Y bien sabrán mucho acá que cuando pesquisamos situaciones que son complejas para el mismo servicio, nosotros mismos le ayudamos a gestionar pronunciamientos internos del consejo para ver si se pueden hacer alternativas o no. O sea, somos los primeros en prestarle aquí el closet completo para que ustedes puedan cumplir de la mejor manera posible. En ningún caso esto les va a significar, les va a permitir a ustedes eludir el cumplimiento, ¿ya? Más aún cuando son obligaciones que aparecen en otros cuerpos normativos. Pero sí, al menos yo quiero que quede súper claro que cuentan con nosotros para cualquier duda, consulta que tengan. Efectivamente, los teléfonos, hay periodos del mes que están colapsados los teléfonos, pero por ejemplo, solo para darle un dato, nuestros datos muestran que el 99% de las consultas que llegan por correo, a correo de contacto, se responden en un día. O sea, si escriben a contacto, les vamos a responder. Ya, si nos escriben preguntándonos algo a nosotros, si nos escriben preguntándonos algo de un pronunciamiento, etcétera, tendremos que derivarlo a quien corresponde. ¿Ya? Entonces, utilicen los canales de atención, escríbanos, conversemos, veamos en reuniones, en tutoría, etcétera, porque estamos ahí con toda la disposición del mundo. ¿Ya?
Eso por mi parte, estimado Max. No sé si cabe ahí alguna otra cosa que incorporar. Y sí, no solo para finalizar, reforzar la utilidad que han tenido las tutorías, porque hay muchas dudas específicas y particularidades de cada una de las instituciones y dudas muy particulares también. Sabemos que hay instituciones que se han sumado recientemente a las obligaciones de la ley de transparencia, hay algunas que tienen harta experiencia, otras menos, entonces también ahí solicitar tutorías a contacto@consejotransparencia.cl puede ser una súper buena herramienta para tener un espacio mucho más particularizado para resolver dudas y consultas que nosotros sabemos que en este espacio no se pueden resolver. Nosotros desde el área de capacitación hacemos todos los esfuerzos de tener estas sesiones con la mayor cantidad de gente posible, responder la mayor cantidad de dudas, pero imagínense, son más de 1000 sujetos obligados a la ley de transparencia, nos llegan correos todos los días solicitando capacitaciones particulares, entonces para nosotros esta es la mejor forma de poder resolver las dudas en la medida de lo posible, dar a conocer las nuevas obligaciones, hacer las precisiones correspondientes y en caso de existencia de dudas o requerimientos de alguna tutoría en específico, solicitarlas a través de los canales que Pablo ya mencionó. Así que eso por lo menos por mi parte voy a dejar de grabar para dejar el espacio ya para despedirnos y Súper. insisto en lo mismo, esta presentación y el material complementario va a estar disponible tanto para las personas que se inscribieron, dejé el enlace en el chat, lo voy a volver a colocar, y también en el canal YouTube del Consejo para la Transparencia van a estar disponibles esta y las anteriores escuelas de capacitación. Así que eso por mi parte, Pablo, ya, y despedirnos de todos y todas los y las asistentes, y esperemos que haya sido una jornada enriquecedora y útil para las funciones regulares que ejercen como encargados y encargadas de transparencia. Súper. Gracias, Max. Gracias a todos por su asistencia. Nos podríamos sacar una foto, pues, Max. ¿Te parece? No Sí, sé no hay si pueden problema, prender las cámaras para sacar saquemos una fotito, quienes una ahí quieran fotito, prender ya la que van a cámara ya estar en para... YouTube, van a estar en todos lados. Van a hacerse famosos también. para que ahí prendan las cámaras quienes quieran y sacamos un par de fotitos para hacer quizás una nota de esta masiva concurrencia asistente. Así que No, a mí me sirve para la verlos foto. también, pues, Max, porque uno habla aquí y Sí, no sí, ve a sí.